Y eso quiere decir, ¿verdad?, que hay que hacer lo mejor que se pueda para dar testimonio a nuestros propios hermanos de que podemos trabajar juntos. ¿Está bien? Vamos a orar. Padre Santo, te doy muchas gracias por esta bendición que tú has dado a mis hermanos en este día, pero sobre todo, Señor, porque tú ya lo tenías en tu agenda. Señor, porque tu tiempo no es en vano, tu tiempo es preciso. Y ciertamente este día tú ya lo habías anticipado. Y también sabía, Señor, de la pérdida del hermano, de nuestro hermano Daniel. Y sabía, Señor, de las dificultades de salud que están pasando miembros de esta congregación. Porque tú lo sabes todo, Señor. Tú conoces el pasado, el presente y el futuro. Y qué gran consuelo, porque nos has puesto en medio de la familia tuya, que puede, Señor, extender sus brazos hacia nosotros como si fueran tus propios brazos. Y también, Señor, orar por nosotros y también, Señor, enseñarnos el camino hacia ti. Gracias porque en este tiempo tú das esta bendición tan hermosa a nuestros hermanos de abrir esta iglesia, esta congregación de otros hermanos que te aman, Señor, y que vieron la necesidad de mis hermanos y que consultaron contigo y tú les diste, Señor, la dirección para recibirlos. Te rogamos, pues, Señor, que este sea no tan solo un tiempo de estadía pequeña, sino que puedan, Señor, a través del tiempo desarrollar lazos de amor, de fraternidad, de confianza, pero sobre todo de respeto, Señor, y de unidad en el Espíritu. Te doy muchas gracias, Señor, por el privilegio de estar ahora, el día de hoy, con mis hermanos. Te alabamos y te bendecimos porque eres bueno. En el nombre de Cristo. Ahora, Señor, háblanos a través de tu palabra. Y, Señor, que mis palabras no sean mías, sino las tuyas, Señor, dirigidas a tus hijos, pero sobre todo dirigidas a mi propia vida. Y oramos, Señor, con la convicción de tu protección. En el nombre de Cristo. Amén. Muy bien. Una de las cosas que me llama la atención es que siempre identificamos lugares por lo que venden o por lo que producen, ¿no? Entonces, por ejemplo, si usted va a Chick-fil-A, si le gusta, ¿verdad?, los productos que venden allí, usted sabe que el día de hoy está cerrado. Y una de las razones por las cuales está cerrado Chick-fil-A el día de hoy es precisamente porque los dueños mayoritarios, los fundadores, son creyentes y se pusieron de su corazón que no iban a abrir el domingo porque es el día del Señor. Y entonces usted, ¿verdad?, que le guste mucho Chick-fil-A, entonces no hay el día de hoy. Bueno, es una característica de ese negocio. Pero ¿qué pasaría, verdad, que si un día usted pasara en uno de esos lugares y de repente usted viera anunciadas unas deliciosas hamburguesas el día domingo? Usted, ¿verdad?, se quedaría, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con este lugar que se dedicaba solamente a vender pollo? O sea, en todas sus formas y sabores, y ahora nos están vendiendo hamburguesas, y además el día domingo. Bueno, nos sorprendería mucho, ¿no? De la misma manera que en algunas ocasiones allá en el seminario bíblico hispano han llegado muy buenas propuestas y nos han dicho, ¿verdad?, que si queremos poner una academia de danza en las mañanas, ¿no? Y entonces, pues no tenemos que pensarlo mucho, ¿no? Porque decimos, pues no, no, pero es que no la tocan en las mañanas, ¿no? Y ese sería un recurso para ustedes, ¿no? Traer dinero al seminario, porque les hace mucha falta, ¿verdad? Que les hace falta dinero, pues sí nos hace falta el dinero, pero no a costa de cambiar nuestra identidad. Así que respetamos, ¿no? O sea, tanto podemos darnos cuenta de lo incongruente que se fuera ver a Chick-fil-A el domingo vendiendo hamburguesas deliciosas, 100% beef, y viendo el seminario en la mañana, ¿no? en una escuela de zumba y de danza, ¿no? Perderíamos credibilidad. Bueno, pues fíjense que exactamente pasó eso en el libro de los Hechos, ¿no? Que llegó un momento en que la iglesia creció, ¿no? Como ustedes están creciendo, porque el Señor está activo en medio de ustedes. Y el Señor les está dando la oportunidad de crecer y estoy segura que van a crecer mucho más.
Pero es muy importante que mantengamos bien la visión. Ya que están en este lugar y que estuvieron por algún tiempo, tal vez reuniéndose en otro, me da mucha alegría porque ustedes no se comprometieron, o sea, pastor y pastora, ustedes no se comprometieron con el otro grupo, porque ahora cada vez que paso por ahí, porque ahora estoy pasando por ahí para ir al seminario, veo que ahora se llama el centro, ya ni siquiera se llama iglesia. Pero te dan ustedes cuenta de que ese lugar perdió su identidad. Perdió la identidad de que ahora ya no es iglesia, ya no se anuncia ningún tipo de, ya no veo ningún tipo de anuncio que glorifique al Señor o que hable de la razón por la cual ese lugar se fundó y ese lugar se edificó y ese lugar siguió abierto y les abrió las puertas a ustedes. Perdió la identidad. Y nosotros como creyentes, y la iglesia sobre todo el día de hoy, está en peligro de perder la identidad. Y por eso les felicito, ¿verdad? Porque ustedes no comprometieron el Evangelio, más allá de lo económico, por supuesto estaban cobrando mucho más, pero también, ¿no? Abrazar otras formas de lo que no es la iglesia. Y también tengo entendido que tuvieron un ofrecimiento de otra iglesia, pero cuando ya pusieron las cosas sobre la mesa, entonces dijeron, no, nosotros no podemos comprometer nuestros principios bíblicos. Podemos darle la bienvenida a ciertos grupos con amor, con respeto, pero no vamos a cambiar la verdad de la Escritura. Y esa es una decisión que cada uno de nosotros tiene que hacer, pero particularmente en la iglesia del Señor, que somos nosotros, como iglesia, ¿no? Entonces déjenme decirles que ahí en el libro de los Hechos estaban pasando cosas muy emocionantes. En primer lugar, había llegado la promesa del Señor. El Espíritu Santo había venido sobre los apóstoles. 120 personas en un lugar reunidos para orar. Perseveraban en oración, nos dice el libro de Hechos. Y entonces llegó el Espíritu Santo y empezaron a testificar y a hablarle a los demás con gran poder y con gran impacto. De tal manera que si ustedes ven, ¿verdad?, ahí en el capítulo 2, y sobre todo ahí por lo de los versículos 40, ustedes se van a dar cuenta que en el primer discurso que Pablo, lleno del Espíritu Santo, da un tremendo discurso evangelístico y señala, ¿verdad?, quién es el Mesías, Jesús de Nazaret. Y dice, a quien ustedes mataron, los judíos, está dirigiendo al pueblo judío. Y efectivamente, su mensaje es tan poderoso por el hecho, ¿verdad? En primer lugar, esperaron, por el Señor les había dicho, no se vayan, ¿verdad? Porque en poco vendrá el Espíritu Santo. Van a recibir poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y entonces ustedes ya van a poder ser testigos aquí en Jerusalén, en el área de Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ellos esperaron pacientemente. Resulta que en el día 50 llegó el Pentecostés. Y llenos del Espíritu Santo pudieron predicar con denuedo, con gran valentía, con gran arrojo el mensaje del Señor. Y dice ahí, ¿verdad?, en Hechos 2, 42, 46, que en esa primera predicación se convirtieron 3,000 personas. Sí. 3,000 personas fueron convertidas. Y no tan solo eso, ¿verdad?, sino que siguieron predicando y en algunas ocasiones tuvieron realmente situaciones difíciles de cárcel y el Señor, ¿verdad?, se manifestó y nuevamente Pedro predica, y allá en el capítulo 4, versículo 4 de Hechos, ustedes van a ver, ¿verdad?, que se convierten 5,000 personas. Y dice, bueno, solamente hombres. Y como yo creo que la iglesia de Jerusalén era muy parecida a nuestras iglesias, seguramente había un buen número de mujeres y un sinnúmero de niños. Nuestras iglesias latinas, ¿verdad?, se caracterizan por tener un buen número de niños. Entonces, ¿verdad?, si hacemos la matemática y decimos, ¿verdad?, 3,000 que se convirtieron ahí en Hechos 2, y 5,000 que se convierten en Hechos
personas, que no cabría aquí, por supuesto, ¿se dan cuenta? Pero estaban, ¿verdad?, unidos. Era la iglesia en casas, se reunían en casas, ¿no? Y cuando había oportunidad, pues había espacios para reunirse un buen número de personas. Pero yo quisiera, ¿verdad?, que nosotros reflexionáramos un poquito sobre el capítulo 6 de Hechos, con ese tremendo crecimiento, con esa misión que Dios trae a la iglesia local a través de la presencia del Espíritu Santo, y entonces sigue creciendo. Y miren cómo dice Hechos 6, y vamos a estudiar de Hechos 6 del 1 al 7. Dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, o sea, ¿se acuerdan? Entonces ya hablamos, ¿verdad?, de los 3,000 allá en el capítulo 2, los 5,000 allá en el capítulo 4, ya son 8,000, ¿verdad? Y bueno, y para las mujeres y los niños, imagínense, un grupo bastante sustancioso. Pero en aquellos días, ¿verdad?, seguía creciendo el número de los discípulos. Entonces, ¿verdad?, en el crecimiento también hay problemas. Cuando uno crece, uno tiene que decir: a ver, ¿cómo nos vamos a organizar? ¿Quién va a enseñar a este grupo? ¿Quién va a hacer esta cosa? ¿Quién va a atender a los niños? ¿Quién va a limpiar la iglesia? ¿Quién va a traer, verdad? ¿Quién va a dirigir la alabanza? ¿Y quién va a atender, verdad, a los enfermos? ¿Y quién va a visitar a las personas, verdad, que tal vez están ya siendo llamadas por el Señor a su presencia? ¿Quién va a ser? Entonces, ¿verdad?, volteamos nosotros y decimos: el pastor y la pastora. Y además, ¿verdad?, bueno, a veces hay convivios. Entonces, ¿quién va a ir, verdad? ¿Quién va a ir por el pastel? Bueno, la torta, ¿no? Como usted le diga, ¿no? Oh, pastor, me parece, ¿verdad?, que le toca a usted ir, ¿verdad?, por el pastel, porque no hay nadie más. Bueno, ese tipo, ¿verdad?, de problemitas estaban aquí en esta pequeña iglesia de más de 10,000 personas. Y dice, ¿verdad?, entonces, ¿qué pasó? Bueno, dice: hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Ustedes salieron de una iglesia, ya cuando estaban ahí en la Goodell Road, que hacía distribución de alimentos. Y entonces me imagino que la gente hacía filas o colas, como decíamos en México. Bien, ¿verdad? Y algunos salía enojado porque no le tocó lo que le tocó a la que estaba, ¿verdad?, tres lugares antes. No, es que a ella sí le dieron, ¿verdad? Le dieron pan de marca, a mí me dan pan, ¿verdad? Pan que no tiene marca. Bueno, pues imagínense que esas cosas estaban pasando en la iglesia. Había un grupo, la iglesia todos eran judíos, había muy pocos gentiles, mejor dicho, uno que otro se colaba, pero aquí ni siquiera los mencionan. Estaban hablando de un grupo de judíos helenistas, o sea, de ascendencia griega, o sea, que hablaban griego solamente. Tal vez eran bilingües, habían unas que otras palabras en hebreo, pero había otro grupo que solamente hablaba en hebreo. Y ciertamente pues había distribución de comida, o sea, no tan solo distribución, sino que se sentaban a comer y pasaban un tiempo fraternal muy exquisito. Pero empezó a haber problemas, ¿verdad? Porque las viudas griegas, o sea, las que hablaban solamente en griego, ahora vamos a poner aquí, ¿verdad?, que ustedes me dicen que algunos de los hermanos de aquí son italianos. Imagínense que de repente ustedes tienen un convivio. Y entonces, los que hablan italiano no son atendidos, ¿verdad?, los que hablan español. Y entonces empieza a haber conflicto en la iglesia. Precisamente, fíjense, uno de los principios que nos enseña aquí la Escritura y nos abre los ojos al Señor es decir: miren, wake up, o sea, pónganse, despierten. ¿Quieren ustedes crecer? Es muy buena cosa crecer, pero estén conscientes, ¿verdad?, que el crecer va a traer consigo problemas.
y buenos problemas. Porque entonces, ¿verdad? El hermano que no hacía nada por allá atrás, pues ahora le va a tocar hacer algo. ¿Por qué? Porque necesitamos su participación. Queremos que esté activo. Queremos, ¿verdad?, que por lo menos, ¿verdad?, acerque las mesas. Queremos, ¿verdad?, que por lo menos, bueno, vaya y dirija el tráfico. Porque estamos creciendo. Y ustedes, queridos padres de familia, ustedes los han visto en sus hijos. Cuando son pequeños, qué bonitos. Cuando empiezan a crecer, el crecimiento en ocasiones, ¿verdad?, en su gran mayoría, trae desafíos y trae dolores. Pero esos dolores son muy buenos. ¿Por qué? Porque está diciendo que hay movimiento, que hay, ¿verdad? Está viendo cambios, está viendo oportunidades. Entonces, aquí están las viudas que no hablan hebreo, solamente hablan griego, y aquí están las hebreas, ¿verdad? Que pues no se quejan porque ellas no se quejan, son los griegos los que se quejan y dicen de esta manera, ¿no? Segundo versículo dice: entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos. La multitud de los discípulos, fíjense, no dice aquí a un grupo, dice multitud de discípulos. ¿Y cuáles esos son 12? Que no eran 11, no, acuérdense que ya escogieron a Matías para que venga a hacer que tome lugar de Judas. Y nos dice la escritura aquí que reunieron a todos sus discípulos y les dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. O sea, no es justo, fíjense bien, que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Lo que quiere decir, queridos hermanos, es que una de las tareas principales que tiene el pastor y la pastora, así como los diáconos o ancianos, no sé cómo están ustedes organizados, es la palabra del Señor. Es enseñar la palabra del Señor. Es instruir, es predicar, es salir y llevar a otros la palabra del Señor. Es visitar esos hospitales donde tal vez ustedes tienen un pariente enfermo. Y entonces ustedes necesitan que el pastor o la pastora o el diácono o la diaconisa vaya y les hable de la palabra del Señor. Eso es prioritario en la iglesia. La palabra del Señor es central. Por eso dicen los 12, no es justo, o sea, no es justo. Entonces, ¿cuál es la solución que propone? Versículo 3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros, entre la multitud, entre esos 8,000, 10,000 personas, no sé cuántos se reunieron con los apóstoles, busquen entre ustedes a 7 varones, 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos en este trabajo. Yo no sé por qué escogieron 7 varones, pero acuérdense que la queja es con las viudas. Es muy posible, ¿verdad?, que a cada uno le hayan asignado 1,000 viudas, que haya habido, ¿verdad?, 7,000 viudas, porque si ya eran más de 10,000 discípulos, pues es muy probable que hubiera unas 7,000 viudas por allí, no sé, o tal vez eran 500, ¿no? Pero dijeron: reúnanse ustedes. O sea, miren, los apóstoles ni siquiera participaron. Reúnanse ustedes y entonces, ¿verdad?, oren al Señor y busquen, ¿verdad?, a 7 varones. En primer lugar, que sean de buen testimonio. No wishy-washy, nada de eso, nada que está aquí por allá, ¿verdad?, que se le sabe algo por acá. No. De buen testimonio, que se diga: sí, esta persona, yo voy con él. Y dice aquí otro requisito: llenos del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo. El segundo requisito. ¿Y cómo saber, verdad, que está lleno del Espíritu Santo? Bueno, si ustedes se acuerdan de Gálatas 5:22, bueno, todavía no estaba Gálatas 5:22,
Sí, pero ahorita podemos poner punto, ¿verdad? Todavía ni se convertía Pablo. Le faltaba todo un tramo. Pero si leemos las epístolas de Pablo, Gálatas 5:22, entonces nos dice: más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, dominio propio. O sea, busquen a personas así, o sea, que sean bondadosas, amables, que sepan, ¿verdad?, tener dominio propio, que no se manden a la primera, o sea, sepan comportarse. Y dice aquí también el tercer requisito: y llenos de sabiduría. Honestamente, queridos hermanos, yo me hubiera calificado para este puesto. Bueno, tal vez en algunos sí. Pero no llena de sabiduría. Dice: ¿a quién le encarguemos este trabajo? Fíjense, reúnanse ustedes y sean ustedes los que escojan a estas 7 personas, las cuales se van a encargar, ¿verdad?, cierto número de viudas, pero para que lo puedan hacer de una manera justa y honesta, tienen que ser, ¿verdad?, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. ¿Y qué dice aquí? Y nosotros, versículo 4, y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. La cosa esencial dentro de la iglesia, y la cual, ¿verdad?, por la cual nuestras iglesias el día de hoy están siendo tremendamente atacadas con falsas doctrinas, con énfasis muy raros, con enseñanzas, ¿verdad?, ahora con el YouTube y todo eso, ¿no?, que usted puede ver a diferentes predicadores, es realmente que han descuidado la oración y el ministerio de la palabra. Sus pastores, sus diáconos, tienen que ser personas que estén dedicadas a la oración y al ministerio de la palabra. La oración, como mueve, ¿verdad?, hace crecer nuestra fe, nuestra dependencia en Dios, nuestro caminar. Abre puertas donde pensábamos que no íbamos a poder entrar. Pero tiene que ir de la mano con la palabra. Lo esencial, los cimientos de la iglesia, queridos hermanos y hermanas, los cimientos de la iglesia es la palabra de Dios y la oración. Los apóstoles dijeron: no es justo. O sea, tenemos muchas actividades en la iglesia. El coro de los niños, la banda musical, bueno, también, ¿verdad?, aquí la danza, todo, muy bonito, ¿no? Sí, pero eso solamente es parte de. Llega a tener un valor, y llega a ser muy importante, ¿verdad?, cuando esos ministerios están sustentados en la palabra de Dios y en la oración. Así que la actividad principal de la iglesia es el ministerio de la palabra, o sea, el servicio de la palabra y la oración. Y eso no quiere decir, ¿verdad?, que todo lo demás que hacemos, ¿verdad?, ir a visitar a los enfermos, dirigir el tráfico, servir las mesas, dar algunas veces a tener alguna actividad social, no sea importante, por supuesto que sí. Pero todas esas cosas van a tener un impacto en las personas si están bañados de oración y están sustentados en la palabra. Y eso, de verdad, es mi invitación para ustedes el día de hoy, queridos hermanos y hermanas. Ustedes llegaron a esta iglesia, llegué en su primer domingo, y le agradezco mucho al pastor Castillo que me haya invitado, que me haya dicho: venga, hermana. Está bien, hermano, ¿dónde está? Ya me dio la dirección. Yo tenía otra idea.
Así que andaba más perdida que, bueno, ya de por sí venía un poquito atrasada. Pero gracias a Dios, gracias a Dios. Pero un lugar no lo es todo, queridos hermanos. Un lugar no lo es todo. Lo que es todo es la predicación de la palabra. Y la sana predicación, no lo que yo pienso. Porque a veces que leemos la escritura, decimos, bueno, ¿y qué dice la escritura? Bueno, pues yo pienso, no, vea lo que dice la escritura, por favor, no me diga lo que usted piensa. Yo digo, bueno, yo aquí veo, ¿verdad? Yo aquí veo que no es justo, ¿verdad? Que uno se esté haciendo actividades sociales por todos lados y entonces, ¿verdad? Descuidemos lo esencial, que es la palabra y la oración. Entonces, bueno, muy bien, ya están aquí. Ahora la invitación para ustedes es: no descuiden la oración. No descuiden la predicación, la enseñanza, el consuelo, la esperanza que trae la palabra. La palabra tiene un mensaje para todos nosotros. La palabra es la que sustenta todo nuestro ser. La oración, ¿verdad?, es la que nos hace depender día con día de nuestro Dios. Ciertamente tenemos dones, talentos, tenemos muchas destrezas que Dios nos ha permitido cultivar durante nuestra vida, pero no descansamos en ellas. Cualquiera que sea, ¿verdad?, los títulos que usted tenga, o las experiencias que usted tenga, o las oportunidades que haya tenido, o lo bueno que lo haya hecho en el pasado, no podemos descansar en nuestros triunfos pasados, ni en lo que va a venir, porque lo que viene solamente Dios lo conoce. Lo único que tenemos certero es el hecho, ¿verdad?, de que conocemos la palabra, la predicamos, la enseñamos, y de que podemos depender en Dios en oración. Muy bien. Miren cómo dice aquí, versículo 5, sí, siguiente punto. Agradó la propuesta a toda la multitud. O sea, esta propuesta, está hablando de multitud, hermanos, no estamos hablando de un grupo pequeño, ¿no? Y entonces eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. O sea, por lo menos hay un gentil aquí. O sea, no tan solo todos eran judíos, también había alguno que otro invitado como Nicolás. Dice, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. O sea, se dan ustedes cuenta de cómo la Escritura nos relata esto. Fue la multitud, fueron los miembros de la iglesia, fueron los que estaban activos dentro de la iglesia. Los apóstoles estaban organizando las comidas para las viudas. Los apóstoles estaban ahí, ¿verdad?, rascándose la cabeza. Vinieron con ellos a quejarse, ¿verdad?, de por qué mi viuda no es atendida, y por qué esta viuda sí, por qué esta le toca más, y por qué a la otra le toca menos, por qué a esta, ¿verdad?, le dieron kosher y a la otra no, ¿verdad? O sea, imagínense a los apóstoles. Y yo pienso que llegó un momento en que se rascaron la cabeza y dijeron, pues esto viene del Espíritu Santo. No, eso no vino del Espíritu Santo. No es justo. No es justo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en Mateo 28, el Señor Jesucristo les dice, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, ¿qué? Id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que yo les he mandado.
O sea, para poder enseñar, ellos tenían que estar, ¿no?, en la palabra. Y todavía no había Nuevo Testamento, queridos hermanos. Muchos años después escribieron los evangelios, pero tenían la ley y los profetas, el Antiguo Testamento, tenían la Biblia hebrea, y ellos tenían que estudiar la Escritura, pero no tan solo estudiarla, enseñarla, de tal manera que cuando ustedes leen los mensajes de Pedro en el capítulo 2, en el capítulo 4, ustedes se van a dar cuenta que menciona y hace un recuento de lo que dice la ley de los profetas. Y ellos dicen, no podemos dejar este ministerio. No podemos dejar de decir que a través del Antiguo Testamento, a través de la ley de los profetas, se revela Jesucristo. Y que Jesucristo ya llegó. Y que el Mesías, el Cristo, el ungido del Señor, ya estuvo en medio de nosotros. Y ahora está en la presencia del Señor. Y el cual, ¿verdad? Como nos dice muy bien Juan, abogado tenemos ante el Padre. Él aboga por nosotros, delante del Padre, y nos conoce. Pero es necesario, ¿verdad?, que no descuidemos la oración. Y es necesario, ¿verdad?, que no descuidemos la predicación de la palabra. Así que lo que este grupo hizo agradó a la multitud. Y fueron presentados estos 7 personajes, ¿no?, ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. ¿Hay algo más hermoso que servir? ¿Se acuerdan ustedes ahí en Juan 13? Tenemos una lección de servicio increíble en el Evangelio de Juan. Y entonces, en el Evangelio de Juan podemos entender, ¿verdad?, de lo cual están hablando los apóstoles, de no dejar la palabra por servir a las mesas, pero al mismo tiempo sabían que tenían que servir. La mejor manera de servir era predicar la palabra y no descuidar la oración. Pero en el capítulo 13, déjenme decirles lo que sucedió. Empieza el capítulo 13 de Juan con una aseveración muy grande, muy hermosa, de la omnisciencia de nuestro Señor Jesucristo. Y dice así: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. O sea, el Señor Jesucristo sabía que ya pronto iba a ser crucificado, que ya pronto iba a ofrendar su vida, iba a tener la exaltación. Juan interesantemente habla de la muerte de Cristo como la exaltación, o sea, como el momento más importante del por qué vino Jesucristo, su exaltación en la cruz. Y es de esta manera que, no sé si tenemos tiempo, de esta manera, ¿verdad?, que estando en esa cena, o sea, tenía una cena con sus discípulos, y todos estaban cenando, ¿no?, y todos estaban diciendo, y ahí fue donde el Señor les dice, ¿no? Se levanta, no les dice nada, mejor dicho, se levanta, toma una toalla, se la ciñe, se la pone alrededor del cinturón, va la cintura, y va y coge un lebrillo y agua y empieza a lavarle los pies a sus discípulos. Y todos se quedan atónitos, sorprendidos. ¿Por qué está haciendo eso el Señor? Y por supuesto, ¿verdad?, esto era algo tan esencial en una reunión como esta. Alguien debió de haberse tomado la molestia
de lavar los pies a los comensales, porque esa era la costumbre. O sea, había la costumbre de que si te invitan a comer a una casa, siempre va a haber un siervo, un criado, ¿verdad?, que va a estar ahí para recibirte y te quitas las sandalias y te lava los pies porque vas a pasar a comer. Y como vas a pasar a comer, vas a estar medio acostado, porque así era la costumbre. Entonces, para que no ensucies el diván, pues te lavo los pies, ¿no? Pues fíjense que en esta cena estaban los 12 y ni a ninguno se le ocurrió. Pero el Señor calladitamente fue, se ciñó la toalla, puso agua en una palangana y fue y empezó a lavar los pies. Y ustedes conocen la historia porque es una historia que se repite en el púlpito. Pero fíjense el versículo 16 del capítulo 13. Y vamos, ¿verdad? Desde el 13. El Señor Jesucristo les pregunta en el 12, al final del 12, ¿sabéis lo que os he hecho? ¿Saben lo que yo les he hecho? Yo creo que todos se quedaron así como... Vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. O sea, ustedes me llaman maestro y Señor, y qué bueno que ustedes me reconocen. ¿No es verdad que nosotros reconocemos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador? Y si Él estuviera en medio de nosotros, queridos hermanos, sería qué bueno, porque yo lo soy. Yo soy tu Salvador y soy tu maestro. Y soy tu Señor. Y qué bueno. Pues en esta ocasión a sus discípulos le dicen, ustedes me llaman, ¿verdad?, maestro y Señor, y qué bueno que lo dicen porque yo lo soy. Pero fíjense el versículo 14, pues si yo, me imagino, ¿verdad?, que fue muy impactante para los 12, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Pues si yo, el Rey del Universo, y cuando ustedes hablan del Evangelio de Juan, el Verbo de Dios, Dios mismo, por quien todas las cosas por Él fueron creadas, se humanó y se hizo carne, nuestro Señor Jesucristo. Pues si ese Señor y Maestro lavó los pies a sus discípulos, es para darnos ejemplo a nosotros. Que nadie está por encima del Señor y del Maestro. Todos tenemos que servir. ¿Por qué dice? Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. O sea, si yo les he dado ejemplo de lavarle los pies, y ustedes me reconocen, ¿verdad?, como el Señor, el Maestro, el ungido, el Mesías. Qué bueno, porque se les ha caído la venda de los ojos y me pueden ustedes ver como lo que soy. Y nosotros se nos cayeron la venda de los ojos, queridos hermanos, cuando es el momento en que nosotros dijimos, sí, Señor, acepto que soy pecador o pecadora, me rindo a ti y sé que no tengo ninguna salvación, al menos, ¿verdad?, que sea a través de tu sangre derramada en la cruz, el cual me ofrece salvación y yo acepto esa salvación. En ese momento que se nos caen las escamas de los ojos por la obra del Espíritu Santo, que produce en nosotros fe, que nos dice muy bien el apóstol Pablo en la epístola a los Efesios, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto, ¿verdad?, no es de ustedes, el creer no es de ustedes, ¿verdad?
es don de Dios, para que nadie se gloríe por la salvación. Que yo me gané la salvación, no. Cristo ganó la salvación. Y ese Cristo, ¿no?, es el que te dice en este pasaje de Juan 13: si tú me reconoces a mí como Señor y Salvador de tu vida, entonces, ¿verdad?, tienes que estar dispuesto a servir como yo te he servido. Debemos lavar los pies los unos a los otros, como yo os he hecho. ¿Por qué? Porque te he dado ejemplo. Te he dado ejemplo. Y el discípulo, el seguidor de Cristo, sigue su ejemplo. Así que a estos 7 no iban a hacer, parece que no iban a ser los grandes predicadores, ni aquellos que movieran las masas, ¿verdad?, como Pedro, 3,000 y 5,000. Pero los presentaron ante los apóstoles, y los apóstoles oraron por ellos. Pusieron sus manos sobre sus cabezas y les dijeron: vayan, sirvan las mesas. ¿Qué nos enseña esto? Bueno, nos enseña en primer lugar que es importante que la iglesia no pierda su identidad. Como les mencionaba, ¿no? Si van a decir, hemos tenido ofertas ahí en el seminario de que hagamos todo menos lo que nos ha llamado el Señor, preparar hombres y mujeres para el ministerio cristiano. Al Chick-fil-A, Dios, ¿verdad?, los dueños tuvieron la visión de servir solamente pollo. Yo no sé por qué, pero bueno, les gusta el pollo. Tienen su identidad. La iglesia tiene una identidad mucho más extraordinaria. Tiene la identidad de Cristo, su Salvador. En la iglesia, ¿verdad?, cuando la gente que todavía no escucha de Jesucristo, que la mayoría, ¿verdad?, aquí en esta cultura donde vivimos, la mayoría ha escuchado de Él, pero tal vez, ¿verdad?, no haya sido testigo del poder transformador de Él. Bueno, nosotros, la iglesia, somos llamados a ser testigos del poder transformador de Cristo en nuestras vidas para redimir a la sociedad. Y esa es nuestra identidad. Y la vamos a conservar, número 2, ¿verdad? No perder la identidad, no. La vamos a conservar con la palabra, predicando, enseñando, llevándola, trayéndola, pero sobre todo viviéndola. Que la gente diga, bueno, esta persona, de veras que sí, vive lo que predica. Y en segundo lugar, ¿verdad?, de rodillas, en la oración. Y tal vez usted no ore de rodillas, ¿verdad?, porque se tiene artritis. Está bien. No se trata de la posición, se trata del compromiso de orar. Y entonces ustedes van a ser testigos, ¿verdad?, para esta iglesia que les está abriendo las puertas. Y van a decir, ¿verdad?, este grupo hispano que vino, mira cómo ora, mira cómo espió con la palabra, y cómo se organiza. Mira, el pastor no tiene que lavar las mesas, ¿verdad?, levantar las mesas. La pastora tampoco tiene que andar correteando a las viudas, ¿verdad?, para que se lleven la despensa. Están tan bien organizados, pero más que la organización, hay tan buena voluntad entre ellos que cada uno hace su tarea. Aún los niños hacen su tarea. Se van a su cuarto, se van a su salón, aprenden, ¿verdad?, cantan, lo que hacen los niños. Y ya, ¿verdad?, cuando se termina, recogen todo, dejan todo bien limpiecito y todo, se van felices. Hermanos, ese es el llamado de la iglesia.
¿Por qué, verdad? Porque el tercer principio es que la iglesia va a crecer en la medida en que sus pastores estén enfocados en la palabra y en la oración. Porque miren cómo dice aquí. Versículo 7. Y crecía la palabra del Señor. O sea, seguía creciendo la palabra del Señor. O sea, seguía creciendo la predicación. Seguía creciendo la exposición, la enseñanza de la palabra del Señor. Y el número de los discípulos que se multiplicaba. Fíjense, el secreto de la multiplicación en la iglesia es el crecimiento de la palabra de Dios. No descuidar la palabra de Dios. Entonces, el número se multiplica grandemente en Jerusalén, de tal manera, miren lo que dice aquí, de tal manera que muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que aún los sacerdotes judíos que habían rechazado al Mesías, al ungido, al escuchar el denuedo de los apóstoles, la predicación de la palabra. ¿Cuál palabra? Ellos ya sabían el Antiguo Testamento. Así que esos sacerdotes eran expertos en el Antiguo Testamento. ¿Qué palabra escucharon? Bueno, la palabra, las enseñanzas del Señor Jesucristo. Por eso dice, ¿verdad? Y de hacer discípulos y enséñenles todo lo que yo les he enseñado. Y nos da una promesa increíble. Y aquí yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Mi invitación para ustedes y para mí, queridos hermanos, es, número 1, que no perdamos la identidad de lo que somos. Somos iglesia cristiana. Y tienen un nombre muy singular ustedes, que nadie se lo va a copiar. Tienen un nombre que se llama Rescatando ¿qué? Lo perdido. O sea, son de iglesia cristiana, es una identidad. Pero aparte, ¿verdad? Tienen un nombre que los identifica de otras congregaciones. ¿Qué es, verdad? Rescatando lo perdido. Y Pedro y los otros 11 apóstoles hacían eso, rescatar lo perdido. ¿Cómo? Predicando la palabra del Señor. Orando. Y dejando que los discípulos, aquellos que habían creído en Cristo, hicieran el trabajo de atender a las viudas y todo lo demás. Y eso no quiere decir, ¿verdad?, que estos 7 eventualmente no llegaron a ser, ¿verdad?, predicadores de la palabra, porque necesitan leer el libro de los Hechos para darse cuenta, ¿verdad?, de que Esteban, uno de los 7 diáconos, allá en el capítulo 7, en el siguiente capítulo, o sea, es nuestro primer mártir de la fe cristiana. Muere apedreado a causa de predicar la palabra. Y ahí en el capítulo 8 ustedes se van a dar cuenta que Felipe, otro de los diáconos, de estos 7, que la multitud escogió, no lo escogieron los apóstoles, se dan cuenta. Los escogieron la multitud de discípulos. Pues Felipe, o sea, llevó el evangelio a Samaria. Y ese Felipe, ¿verdad?, fue el que le testificó a un etíope, el cual regresó a su país. Y los historiadores, o los que tratan, ¿verdad?, de entender qué fue de este etíope, piensan que él fue uno de los primeros convertidos en Etiopía, en el continente africano. No sabemos el impacto. Pero aquí lo importante es recordar las palabras del Señor Jesucristo de Juan 13. Si yo, me imagino, no sé si lo hizo así, si yo
el maestro. Yo soy el maestro. Les he lavado los pies. Ustedes deben hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque ejemplo. Yo les he dado ejemplo de ciudad. Para que como yo les hice a ustedes, ustedes lo hagan entre ustedes. En esto conocerán que son ustedes mis discípulos, en que se amáis los unos a los otros de una manera honesta, comprometida y activa. Ese es el llamado del Señor. Y quiero, queridos hermanos, que sueñen con sus pastores, con sus líderes, que se comprometan, que digan: sí, Señor, nos has ayudado, nos has traído a este lugar, hemos sido muy bendecidos, gracias, Señor. Ciertamente estamos por un periodo y estamos a prueba, los hermanos van a evaluar, pero que en esa evaluación ellos puedan decir: miren, ¿verdad?, cómo se aman estos hermanos. Verdaderamente son discípulos del Señor. Y verdaderamente, tal vez algún día ya no quepan aquí. Y le digan a los hermanos: ¿saben qué, hermanos? Ya nos vamos porque ya no quedamos aquí. Y entonces, ¿verdad?, toda la gloria, toda la honra no va a ser para los pastores ni para los líderes. La gloria va a ser para el Señor. ¿Por qué? Porque solamente hemos seguido su ejemplo. Porque hemos puesto, ¿verdad? Él se puso de muestra. Y no tenemos excusa. Así que esa es mi invitación para ustedes y para la iglesia. Y yo espero, ¿verdad?, que esta experiencia nueva sea verdaderamente algo que les fortalezca, les una, les mueva hacia adelante. Y no olviden, sí va a haber dificultades, muchas, ¿verdad? Porque cuando uno se propone, y no solo se propone, sino que trabaja para cumplir el mandamiento del Señor. Recibiréis poder, ¿no?, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me van a ser testigos, ¿no? Aquí, ¿verdad? ¿Les sabes o no? ¿Quién te habla? Ok, en tu page. Aquí, ¿verdad? En el condado de Cook, en Chicago, y hasta lo último de la tierra. Cuando hay ese compromiso y esa obediencia, así el poder viene del Espíritu Santo. Ustedes se van a sorprender de lo que Dios hará en medio de ustedes. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por que eres bueno y porque en todo momento, Señor, tú nos haces entender que nuestro compromiso número uno es contigo. Y nuestro compromiso, Señor, para el pueblo es no descuidar la palabra, ni tampoco, Señor, vivir en una constante dependencia tuya a través de la oración. Señor, enséñanos a orar, de tal manera que podamos entender que no solamente venimos a ti por nuestras necesidades, por aquellas cosas que faltan en nuestra vida, sino que venimos a ti movidos por el amor, porque queremos estar contigo, porque queremos que tú escuches nuestra voz. Y ciertamente, Señor, es difícil orar. Por eso tus discípulos te pidieron que les enseñaras a orar. Y Señor, tú sabes que es difícil, pero te rogamos, Señor, que nuestra vida de oración crezca, que ese conversar contigo, que ese hablar contigo sea natural en nosotros. Y Padre, que juntamente con eso, la palabra, el mensaje de la Escritura nos sustente. Permite, Señor, que crezcamos, tal vez no multitudes,
pero sí decenas, que tú envíes, Señor, y que uses a los pastores, que uses, Señor, sus vidas, para que no dejen de predicar la palabra, para que no dejen de enseñarla, para que no dejen de exponerla. Y, Señor, que su fe de constancia, de que oran fervientemente por lo imposible y por lo que es posible. Te ruego, Señor, por mis hermanos aquí en la congregación, por todos nosotros, Señor, incluyéndome. Señor, que nos des un espíritu de unidad, que nos hagas ver que somos un cuerpo, Señor, y que ciertamente lo que yo no puedo hacer, alguien más lo puede hacer, pero que todos somos necesarios, que todos nos necesitamos. Y para que, Señor, esta congregación dé testimonio de tu poder, necesitamos trabajar unidos, en las cosas más sencillas, así como en las cosas más especializadas. Danos, Señor, el gozo de servirte y de lavarnos los pies mutuamente. Aún, Señor, cuando tal vez necesitemos que alguien nos llame la atención, o tal vez, Señor, nos haga ver situaciones que no están bien con nosotros. Danos la humildad, Señor, de dejarnos lavar los pies en esa manera figurativa, Señor. De que alguien venga y un hermano, Señor, lleno del Espíritu, nos pueda decir, me parece que puedes hacerlo mejor. Gracias, Señor, por este lugar. Señor, bendecimos a esta iglesia que ha abierto las puertas. Llénala, Señor, de alegría, de gozo, que sigan siendo luz y sal en este lugar. Que sean, Señor, conocidos por el amor que te tienen y por el amor que le tienen a la comunidad. Porque buscan al perdido y porque abren sus brazos a otras congregaciones que tal vez no hablan su propio idioma, pero que adoran a un solo Dios, a ti, Señor. Gracias te doy, Señor, por el privilegio de estar con mis hermanos el día de hoy y por, Señor, por tu palabra. En Cristo Jesús, nuestro Redentor, oramos, sabiendo que tu Espíritu intercede por tu iglesia, Señor, intercede por nosotros, los miembros, con gemidos, con palabras que no podemos escuchar, pero que tú las escuchas. En el nombre de tu Hijo maravilloso Jesucristo. Amén, Señor. Gracias, hermanos, que el Señor les guarde. Amén, gloria a Dios.